Buenos días, profesores, compañeros, compañeras. Con mi grupo les vamos a presentar el texto Principios de la responsabilidad de Hans Jonas. Antes de comenzar, nos gustaría realizar una actividad en Menti, así que les voy a enviar el link al chat de Zoom para que puedan acceder. Igual lo voy a enviar al grupo WhatsApp si es que para que puedan acceder desde el celular. Ya, le acabo de enviar el link por WhatsApp para que puedan acceder y ojalá puedan responder esa pregunta que planteé. Vamos a dar 2 minutos para que pongan su idea. Ya, voy a leer algunos de los conceptos que han puesto. Sería ética, sustentabilidad, seguridad, innovación, respeto al medio ambiente, impacto ambiental, bien común, ser conscientes, funcionalidad, biodegradable, comunidad. Ya. La idea principal de esta actividad era conocer sus impresiones, ya que abordaremos este tema a lo largo de nuestra presentación. Gracias por su participación, chiquillos. A continuación, les voy a comentar de manera resumida algunos datos relevantes de Hans Jonas. Bueno, él fue un filósofo e historiador judío, nacido el 10 de mayo de 1903 en Alemania. Estudió filosofía, teología e historia del arte en las universidades de Friburgo, Berlín y Marburgo. Su biografía está marcada por el exilio, ya que como él era judío, tuvo que huir de la Alemania nazi. Se podría decir que tuvo una vía errante, que lo llevaría a países como Londres, donde sirvió al ejército británico en la Segunda Guerra Mundial.
Luego se trasladó a Israel y Estados Unidos, donde siempre combinó su tarea filosófica con la actividad docente en las universidades más reconocidas de estos respectivos países. Sus obras más destacadas fueron El principio de responsabilidad, Técnica, Medicina y Ética, sobre la práctica del principio de responsabilidad, Pensar sobre Dios y Poder o Impotencia de la subjetividad. Mencionar también que ganó el Premio de la Paz del Comercio Librero alemán en 1987. Y finalmente él falleció el 5 de febrero de 1993 en Nueva York. En este texto nos vamos a encontrar con cuestionamientos filosóficos y éticos por parte de Jonas, con respecto a la responsabilidad de los humanos en la ciencia y al uso que le da a la tecnología. Entonces, en esta cita, Jonas se cuestiona la responsabilidad que se tiene sobre las posibles alteraciones hechas por los humanos hacia otros humanos, junto con la responsabilidad de las alteraciones que el humano haga a la naturaleza en general. Ya. Los orígenes del principio de responsabilidad de Jonas serían que Jonas comenta que comenzó a reflexionar sobre la ética en una de sus obras desde la biología. Entonces Jonas se enmarca en la búsqueda de una nueva ética en lo científico, ya que lo ve necesario. Además, él tuvo experiencias personales, algunas de las que dijo mi compañera, que llevaron a Jonas a seguir reflexionando sobre la ética, pero con enfoque en la responsabilidad que tiene el ser humano. Y en sus investigaciones vio que existía un claro estancamiento en la dicotomía mente-cuerpo que tenía la ética tradicional. Ya. También en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Jonas vio un claro ejemplo del poder destructivo o transformador que tiene el humano sobre la naturaleza. Después de eso comenzó a tener sensaciones de un posible apocalipsis si no se tenía un claro principio de responsabilidad sobre las acciones humanas. Después de todo eso, Jonas cree y se convence que es muy necesaria una nueva ética que tenga en cuenta la naturaleza, pues las éticas más tradicionales en ese entonces no tenían en cuenta la responsabilidad humana con la naturaleza, ya que esas mayormente se centraban en el mismo humano, dejando fuera lo extrahumano, o sea, lo natural. Bueno, la ciencia, al ser desvinculada de la religión y del Estado en el siglo XVII, empiezan a tener los científicos total libertad de poder conocer acerca de los fenómenos que los rodean sin tener límites. Es por esto que los científicos crean tecnologías que les permitan ampliar sus horizontes del conocimiento que ellos antes consideraban como inalcanzables. Es por esto también que la naturaleza pasa al servicio del hombre, porque al momento de intervenir la tecnología, el hombre va a poder alterar radicalmente la naturaleza. Bueno, la ciencia y la tecnología ha creado avances del conocimiento, tanto en biología, en física, neurología, genética y muchas más. Es por esto que en el texto se menciona que la ciencia teórica pasa a ser algo puro e inocente y la tecnociencia pasa a ser algo intervencionista y modificador. ¿Por qué intervencionista y modificador? Porque dependiendo de la técnica con la cual se lleva a cabo la tecnociencia, va a ser la modificación que se realice al fenómeno de estudio, y esto siempre teniendo en consideración los propósitos humanos. Y muchas veces los científicos no tenían conciencia de lo que era correcto o incorrecto, sino que ellos siempre iban en busca de conocimiento, y cada vez más. Y es por esto que la ciencia crea nuevos modelos tecnológicos y la técnica crea nuevas líneas de objetivos científicos. Bueno, contextualizando que en sí los científicos, al estar tan emocionados o a estar tan enfocados en busca del conocimiento para así adquirir esos conocimientos a la humanidad y a la vez tener control de esos fenómenos, muchas veces no tienen limitaciones y no son conscientes de los errores que pueden conllevar esas investigaciones. Es por esto que se busca también que los investigadores tengan una ética, que tengan un conocimiento de las consecuencias que pueden conllevar sus investigaciones. Pero muchas veces esto no tiene tanto peso debido a que aquella persona que tiene el poder
o aquella persona que está al mando del proyecto científico, que es aquella persona que lo en sí como que lo financia, es aquella persona que decide si ese proyecto va a ser para cosas negativas o cosas positivas. Y es por esto que quería dar el ejemplo del testimonio de Oppenheimer, que fue aquella persona que trabajó en el laboratorio en busca de la fisión nuclear y al observar su aplicación en Hiroshima habría señalado que en aquel momento el científico puro tomó conocimiento del pecado. O sea que en sí el científico iba en busca de una fisión nuclear, de conocimiento, pero no fue consciente de los resultados que podía conllevar eso. Y es por esto que al momento de arrojar la bomba en Hiroshima fue consciente realmente de todo el daño que causó. Todo lo hablado anteriormente nos lleva entonces a un principio de responsabilidad que es reformulado por Jonas. Como decían los compañeros anteriormente, se nos dan estos conceptos. El punto de partida de esto es el avance de la ciencia al separarse de la Iglesia y del Estado, ya que en cierta manera no tiene a quién responder por sus acciones. Ley superior y dominio del hombre, ya que anteriormente, antes del desarrollo masivo de la tecnología, los científicos buscaban conocer e investigar y saber sobre el mundo y sobre las leyes que regían en él. Hoy en día es un dominio del hombre, ellos tratan de traspasar esas leyes. El predominio técnico, como decía la compañera, le ha dado a la ciencia poderes transformadores sobre las cosas, como podemos ver en la imagen. O sea, se está transformando desde lo que es el ADN humano, desde la cosa más pequeña, hasta encontrar lugares para habitar fuera del universo. O sea, desde lo más pequeño hasta lo más enorme, lo más grande. La ciencia teórica pura e inocente versus una tecnociencia intervencionista y modificadora pasa a ser un concepto que nos pone en una situación de antes y después nuevamente, en la cual ya no es saber solo por saber, sino que el saber es para poder cambiar. Y el gran problema es cuando solo buscamos cambiar y no el para qué. La ciencia, si puedes pasar a la siguiente, la ciencia no tiene la misión de salvar a la humanidad, eso no ha sido jamás su misión inicial, solamente conocer. El problema es que ahora posee poderes que son ambivalentes respecto a su desarrollo. Quiere decir que la ciencia tiene en sus manos el poder y el conocimiento para curar enfermedades, para mejorar la vida de las personas, pero también en contraposición tiene el poder de autodestrucción de la raza humana, y no solamente de nosotros, sino de toda la vida en el planeta. Y la ciencia siempre prescindió de valores, porque tenía una visión más positivista, más lógica de las cosas, y trataba de separarse de ciertas filosofías de repente, lo que generaba una nueva escala en los valores, ya que la ciencia llegó a tal punto, ¿cómo decirlo?, hacer el nuevo paradigma, la nueva visión de mundo, que se convirtió en el Dios del nuevo mundo, por lo cual cuando la ciencia dice algo, eso se toma como una verdad absoluta. O sea, antiguamente la explicación de todas las cosas es porque Dios lo creó así, porque Dios lo hizo así. Hoy en día está científicamente comprobado tal y tal cosa, y eso se convierte en una verdad. Y eso nos ha generado una escala de valores más baja, en la cual no tendemos tanto a cuestionarnos las cosas, sino que damos por sentado todo aquello que la ciencia dice, lo cual nos trae obviamente una carencia de reflexión ética, porque no estamos considerando todo lo que conlleva, y esto es algo a escala global. Están los que tienen el poder, los que hacen ciencia, y aquellos que recibimos el producto final, por decirlo de alguna manera, los usuarios de la tecnología. Por ende, Jonas nos plantea que existe primeramente la necesidad de un ser consciente de su poder y de lo que es capaz de hacer, tanto en ayuda o en desmedro de la humanidad. Él nos plantea que entre más avance la ciencia, van a existir más bifurcaciones, como si fuese un camino, el camino de la ciencia, el cual se va dividiendo cada día más. Va siendo
más grande y más extenso su poderío, y cada vez que se toma una nueva bifurcación, deberíamos tomar decisiones conscientes respecto a si queremos seguir por ese camino o si preferimos dejarlo de lado. Y lamentablemente la decisión de la ciencia constantemente es continuar y continuar. Necesitamos tener una mayor responsabilidad con uno mismo primeramente, ya que todos vamos a recibir las consecuencias de todas las acciones de la ciencia y la tecnología. También es importante considerar el impacto que tiene en los demás como humanidad, ya que no todos tenemos las mismas circunstancias ni los mismos recursos. Pero además, él plantea que tenemos que ver el impacto en las demás formas de vida, ya que muchas veces los seres humanos estamos tan centrados en nuestra propia subsistencia que no consideramos cosas muy pequeñas, como por ejemplo el impacto que tienen las cosas en los insectos, que para nosotros quizás llegan a ser hasta molestos, pero sin ellos no existiría nuestra vida como tal, porque no existe la forma de producir alimentos sin ellos. Entonces, Jonas nos plantea el concepto de dignidad de la naturaleza, diciendo que la naturaleza es, porque es el origen de nuestra vida, darle una cualidad de ser a la naturaleza, no solamente aquello que nos rodea ya, sino aquello en que estamos insertos y que nos da la vida. Entonces, la responsabilidad ética que él nos plantea tendría ciertas visiones o pasos. Preservación de la humanidad como el objetivo principal y jamás sacar la mirada de ello sin importar lo que se descubra o lo que se pueda desarrollar. Estar conscientes y mostrar la vulnerabilidad de la vida humana. Él nos dice que tenemos que identificarnos también con otras formas de vida, como lo decía anteriormente, y comprender qué es lo que tenemos que hacer para que esas vidas no se extingan. Y cómo comprender cómo se desarrollan los ecosistemas dependiendo unos de otros. La responsabilidad ética debe convertirse en un sentimiento, si es posible un poco de culpa, porque mientras no exista un sentimiento, este pensamiento y esta reflexión no va a llegar a lo profundo de nosotros, tiene que ser algo que nos haga ver las consecuencias y decir, lo he hecho mal en esto, y es la culpa la que genera la acción, lo que genera el convencimiento de realizar las cosas de una manera diferente. Para poder así avanzar a la reparación de los daños causados y sufrir también la condena por los delitos, porque es necesario que se realice de alguna manera para cambiar la dirección. Porque él dice que si no se enfrentan consecuencias, entonces jamás va a haber responsabilidad de los actos, y la responsabilidad debe ser tanto por los hechos pasados, como también tratando de prever lo que podría llegar a suceder. Y por último, él nos plantea el concepto de la heurística del temor. Nos dice que tenemos que tener conocimiento del equilibrio que hay en la vida, que nosotros tanto tenemos factores que nos permiten vivir y relacionados con la naturaleza nos da todos los recursos para que podamos vivir, pero también tiene fuerzas que se oponen a nuestra existencia, por lo cual nosotros tenemos que mantener ese equilibrio. Y la ciencia y la tecnología ha llegado a un punto en que está rompiendo ese equilibrio. Entonces ese desequilibrio nos puede exterminar, y el tomar conciencia de ello debe causarnos miedo y terror. Lo plantea así, pero no un miedo paralizante que nos haga sentir miedo de todo y no hagamos nada, sino un miedo que nos haga reflexionar y llevarnos hacia la acción, para que podamos realmente cambiar el destino que tenemos como humanidad, porque estamos actualmente casi condenados a la extinción según la visión de Hans Jonas. Y bueno, como ejemplo, lo que ya hemos mencionado, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y también hay otros tres temas que están muy informados y que todos somos conscientes de ellos, como es el calentamiento global, la disminución de la capa de ozono y la destrucción de las reservas forestales, que sin embargo son muy pocas las personas que tratan de tomar acción en ello. Los poderes no hacen hincapié en hacer una acción que contrarreste estos efectos, y nosotros, las personas, los habitantes, somos muy pocos los que realmente llevamos acciones para detener estos cambios y estos impactos en la naturaleza, y es necesario que tomemos acción inmediata. Como reflexión grupal sobre el texto, les voy a leer lo que nosotros
Inferimos de ello lo que opinamos al respecto, y es que nos pareció pertinente y acertado el pensamiento que se plantea en el texto respecto a orientar la ética de la responsabilidad al futuro de la vida humana y su relación con la Tierra, pues este pensamiento nos permite ser conscientes y responsables con el cuidado y el buen uso de los recursos naturales, ya que hoy, por primera vez en la historia, tenemos un poder transformador enorme que puede tener resultados catastróficos si no es regulado ni éticamente correcto. Y esa sería nuestra presentación.